Perú, en los años 90 con Alberto Fujimori al poder. El país atravesaba una grave crisis económica y el gobierno decide implementar reformas, entre ellas medidas como los métodos de planificación familiar, como describió el propio Fujimori a la campaña, con el objetivo, en teoría, de combatir la pobreza a través del control de la natalidad. Pero la forma en la que se ejecutaron esos métodos resultó en masivas violaciones de derechos humanos. Se estima que unas 300.000 mujeres fueron esterilizadas, en gran parte engañadas o sin su consentimiento explícito. El impacto y las consecuencias legales de estas esterilizaciones forzadas continúa hasta hoy. Y para ello tengo el placer de compartir pantalla con una persona clave en todo este proceso. Estoy hablando de Leticia Bonifaz, abogada mexicana, experta independiente del Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, que busca una compensación a las víctimas afectadas por las esterilizaciones forzadas en Perú. Señora Bonifaz, soy Leandro Fest. Muchas gracias por cedernos su tiempo para la entrevista de DW. Encantada de estar en este foro. Señora Bonifaz, hace apenas poco más de 2 semanas el Comité de la ONU con el que usted trabaja, la CEDAW por sus siglas en inglés, dictaminó que esta política impuesta por el gobierno de Fujimori se trató de hechos generalizados y sistemáticos y que se puede catalogar como un crimen de lesa humanidad. ¿Cómo se llegó a esa conclusión? Bueno, lo que hay que aclarar es que la CEDAW resolvió solo 5 acusaciones, 5 mujeres llegaron a la CEDAW a pedir justicia, argumentando que habían pasado por muchos procesos jurisdiccionales en su país sin haber encontrado una respuesta. Porque los gobiernos en Perú han sido muy diversos y en algunos momentos este tema había avanzado y en otros volvía a detenerse. Llegó un momento donde el Estado reconoció que esto había sucedido, incluso hubo un registro de personas que fueron esterilizadas, pero luego no llegó a nada. Entonces, la CEDAW ve lo que se llaman comunicaciones individuales, casos específicos de mujeres que llegan a mostrar que agotaron los medios de defensa en su país y que le piden a la CEDAW la intervención por violaciones específicas. Lo que vimos es que estas 5 mujeres fueron parte de muchas otras y nosotras en el comité solo podemos atender a estas 5 mujeres porque son las que llegaron al comité. Pero eso no significa que no hayamos visto que se trató de algo generalizado, efectivamente, más de 300.000 mujeres, y en algún momento el Estado argumentó que también se esterilizaron a hombres, pero son 20 y tantos mil hombres contra 320.000 mujeres, y nosotras detectamos que hubo no solo un uso de la fuerza, a veces engaño, a veces aprovechando que se trataba de mujeres pobres, indígenas, de zonas altas de Perú, que no tenían ni siquiera total conocimiento de lo que estaba pasando. Pero ¿cómo se llega, entiendo que fue a partir de estos 5 casos de estas mujeres, pero cómo se llega a comprobar que se trata de una práctica, que se trató de una práctica generalizada? Los informes que dio el propio Estado, porque cuando llega una comunicación individual a la CEDAW, se le notifica al Estado que llegaron esas comunicaciones y el Estado da sus puntos de vista y el Estado ofrece lo que serían sus pruebas. Y dentro de esto, nosotros lo que vimos que en algún momento se llevó este registro de mujeres que fueron esterilizadas de manera forzosa, y a partir de este registro puedes ver que se trató no solo de esta política pública de control de la natalidad que implicó esta violación de derechos humanos. Entonces, a partir de los propios registros que llevó el Estado, podemos determinar que esto sucedió. Para que se den una idea nuestros seguidores o televidentes, según el caso desde donde nos estén mirando, ¿nos podría contar algún caso concreto que le haya causado especial impresión de todos los que tuvo que analizar? Los casos que analizamos implicaban sobre todo engaño. Primero, decirles que les iban a dar algún beneficio, que les iban a dar leche, por ejemplo, que les iban a dar alguna ventaja para sus familias, pero en realidad, cuando ellas se dieron cuenta de qué se trataba,
pues decían allí que intentaron salir porque las recogían en autobuses, las llevaban a lugares donde no había médicos especializados, sino incluso jóvenes estudiantes de medicina que hacían estas ligaduras. Y a mí me impactó mucho el hecho de una mujer que ya estaba teniendo a su cuarto hijo y que le dijeron que no iba a ver al niño si no permitía que le esterilizara. Que la condición para ver al niño, si no, no iba a volver a verlo. Esto es hasta una forma de tortura. Imagínate una madre que acaba de parir y que no puede ver al hijo, salvo que se someta a esta operación. Muchas de estas mujeres no sabían las consecuencias porque les decía que era cuestión de unos 5 años para volver a ser fértiles o para poder volver a embarazarse. Y en muchos de los casos, los maridos no solo no las apoyaron, sino las abandonaron. Fueron momentos en donde no solo no tuvieron acceso a la justicia, sino no tuvieron un apoyo comunitario. Hay el caso de un niño que al no tener hermanos sufría bullying en su escuela porque era un hijo único en un mundo indígena donde lo normal es que todas las personas tengan varios hermanos. Pero cuestiones de ese tipo y caso por caso es doloroso, pero en todos se pudo ver que hubo no solo engaño, abuso de la fuerza y estas esterilizaciones forzadas. A ver, el gobierno de Fujimori hablaba de políticas de salud reproductiva en esa época. Ustedes hablan de una limpieza étnica. ¿Usted cuál cree que era el objetivo final detrás de esa limpieza étnica? ¿Era tratar de acabar con la pobreza o con los pobres o acaso con las poblaciones indígenas? Yo creo que las políticas se orientaron fundamentalmente a las poblaciones indígenas, sobre todo de las zonas más altas del Perú. Y se enfocaron a las poblaciones indígenas donde además tienes mucha pobreza y tienes mucha ignorancia porque no hay los niveles de estudios que te permitan, o al menos en esa época puede que haya mejorado un poco, pero no había condiciones para que una mujer pudiera tener la claridad de en qué consisten los derechos sexuales y reproductivos y hasta dónde llega su libertad. En la denuncia de las 5 mujeres de las que hablaba usted anteriormente, afirman que Perú violó sus derechos contenidos en la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y reclaman al gobierno de Perú por falta de investigación eficaz, de rendición de cuentas y de reparación adecuada. ¿Cómo reaccionó el gobierno de Dina Boluarte a partir de la conclusión de la CEDAW? Es notificarle al Estado. El Estado tuvo oportunidad de defensa. Este caso se presentó en plena pandemia, pero no hubo una reacción distinta a cuando alguien recibe una sentencia. Lo que vamos a ver ahora es su cumplimiento. Pero sí hay que notar que durante todos estos años han sido varios gobiernos de Perú de distintas ideologías y que en algunos casos las investigaciones sí avanzaron. ¿Por qué se viola la Convención de la CEDAW? Porque tenemos un artículo 12 relativo a los derechos sexuales y reproductivos, pero particularmente donde se habla de la libertad de la mujer de decidir del número de hijos, es parte de estos derechos sexuales y reproductivos. Y por el otro lado tenemos otro artículo, el segundo, donde debemos garantizar el acceso a la justicia. Y aquí lo que determinamos fue el acceso a la justicia porque mucho de lo que el Estado argumentó para que no pudiera ya llegar el caso a la CEDAW es que todas estas esterilizaciones habían sucedido antes de que Perú hubiera firmado lo que se llama el protocolo facultativo de la CEDAW, que nos faculta para intervenir en casos de este tipo que se vuelven contenciosos. Entonces, no solo estamos viendo las esterilizaciones, sino que no hubo acceso a la justicia. Y eso sucedió después de que Perú firmó el protocolo facultativo, porque el acceso a la justicia fue denegado sistemáticamente. Ahora, usted recién lo decía, que de alguna manera que cada vez que llega un nuevo gobierno al poder en Perú, se activan causas por las esterilizaciones forzadas en los 90 y luego se terminan archivando. ¿Por qué cree que pasa esto?
yo me preguntaba, teniendo en cuenta que Boluarte es la primera mujer en gobernar Perú, ¿no se esperaba más empatía en lugar de promulgar también una ley que impida esa persecución de crímenes de lesa humanidad antes de 2002? Uno se esperaría que presencia de mujer te garantice perspectiva de género, que te garantice sororidad con las mujeres, que te garantice solidaridad con las causas, pero no necesariamente es así. A veces las cuestiones políticas de defensa de cuestiones como esta las pueden hacer hombres y mujeres en el poder. Ujú. El tema son ideologías e incluso este proceso que ha intentado perdonar a Fujimori, no solo estos, sino muchas otras de los delitos y de las atrocidades que se cometieron dentro de su régimen. Eh, También lo decía, aproximadamente, si no me equivoco, unos 25.000 hombres habrían sido también esterilizados a través de vasectomías, más allá de que las cifras representan menos de un 10% de las mujeres afectadas. ¿Por qué cree que se habla poco de este tema? ¿Hay algún organismo que investigue o que esté buscando algún tipo de reparación para estos hombres? Yo creo, yo no sé, realmente no sé si estos hombres intentaron algo, me imagino que por todos los estereotipos y los roles, también los hombres deben haber sufrido las consecuencias, pero los mecanismos de defensa que tenemos en la CEDAW pues están dirigidos a mujeres. Claro, está clarísimo. Antes nos vamos despidiendo a poco, pero tengo un par de preguntas más. ¿Es Perú el único país que sufrió este tipo de prácticas en América Latina o hay casos similares? Fíjate que curiosamente, no solo en América Latina, sino que hubo algo muy grave en Canadá, y Canadá es un país pues con otro nivel de desarrollo y también hubo esterilizaciones, y justamente a partir de ahora yo ya termino mi periodo en CEDAW y me voy a dedicar a investigar porque es un tema que me llegó muchísimo, todos los derechos sexuales y reproductivos de América Latina, particularmente buscar si ha habido casos en Bolivia, en Colombia, en Paraguay, no sé lo que vaya a pasar, pero sí tenemos ya indicios de que puede ser algo común, sobre todo ir contra las personas vulnerables. En el caso de Europa, particularmente en España, se han detectado esterilizaciones, pero a mujeres con discapacidad. Y puede ser que en otros países haya esterilizaciones a mujeres de la calle, en situación de calle, o a mujeres privadas de la libertad. Y entonces parece ser que esto nada más es la punta del iceberg y que a partir de ahí nosotros podemos ver si hay grupos en situación de vulnerabilidad que han sido sometidos a esterilizaciones forzadas y que no han tenido reparación integral del daño. Usted nombraba el caso de Canadá, de algunos casos de España, de Europa en general. La violencia contra la mujer se puede decir que no es algo exclusivo de nuestra región, de América Latina, pero a la hora de encontrar una respuesta por parte del Estado, ¿en qué posición cree que está la región en general? ¿Hay respuestas o continúa reinando la impunidad? Yo creo que no podemos generalizar porque hay países que se han comprometido muchísimo con cumplir todo lo que CEDAW recomienda. Sería el caso reciente de Chile, que hizo un extraordinario examen ahora en octubre, pero sí, efectivamente, hay países, por ejemplo, recomendaciones que hicimos a Nicaragua todavía no se cumplen, no sabemos si se van a cumplir, situaciones muy difíciles también de derechos sexuales y reproductivos en Guatemala y Honduras, entonces varía de país en país y también de gobierno a gobierno. Los derechos de las mujeres no deberían tener vaivenes de cumplimiento e incumplimiento en función del color de cada gobierno. Y donde todavía prevalece la impunidad, ¿por qué cree que existe y qué debería cambiar para que deje de existir? Yo creo que son muchos mecanismos de falta de control y también hay sociedad civil mucho más organizada en distintos países que ejercen mucho más presión interna y externa, y hay otros casos en donde también se tejen complicidades con el propio gobierno. Leticia Bonifaz, abogada mexicana especializada en derechos humanos y experta independiente del Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, muchas gracias por su tiempo y por su aporte. Gracias a ustedes.